El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Damos gracias a Dios porque hoy nos permite tener el 52º encuentro como Escuela de Formación Ministerial Vida para todas las naciones. Estamos estudiando en la serie Domatas el ministerio de los maestros. Ya hemos venido estudiando acerca de los otros ministerios y yo creo que ya para todos nosotros los aquí presentes y para muchos que están siguiendo nuestras enseñanzas, tenemos una idea más clara de cuál debe ser el ejercicio de cada don ministerial para la iglesia. Amén. Pero en cuanto al don de los maestros, el don ministerial para los maestros, hemos visto ya algunas cosas bien interesantes. Al principio dijimos en la introducción que este es un don que Dios está levantando con mucha fuerza en este tiempo porque es clave en los propósitos proféticos de Dios para su iglesia, ya que este es el don ministerial más necesario para la formación de los ministros del Señor en este tiempo. Amén. Y hemos visto cómo Dios está levantando a muchos hombres llenos de un espíritu de sabiduría y de revelación como no se ha visto antes. Sí hemos visto a muchos hombres con una luz de parte de Dios tremenda en la interpretación de las Escrituras, claro que sí. Pero en este tiempo, como nunca, Dios está levantando a muchos y ha de seguir levantando a muchos más para este propósito, para este fin, porque es un tiempo en donde Dios profetizó que la gloria postrera de su casa sería mayor que la primera. Y esta casa que Dios ha llenado de gloria para este final de los tiempos somos nosotros, la iglesia del Señor. Amén. Entonces, la tierra ha de ser llena del conocimiento de Jehová. Y nosotros ya hemos visto, hemos analizado por las Escrituras, como lo dijo Jesucristo en su oración del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en su oración por los discípulos y por todos los que habíamos de creer en Él por la palabra de ellos. Amén. Dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el propósito de los dones, cuando usted analiza bien el capítulo 4, específicamente los versos 11 en adelante, va a encontrar que Dios quiere que nosotros lleguemos a tener el conocimiento pleno de su Hijo Jesucristo. Amén. El propósito pues de los dones ministeriales es que nosotros lleguemos a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, que lleguemos a ser un varón perfecto. Amén. Que todos nosotros tengamos pleno conocimiento. Epignosis, que es la palabra que se utiliza allí, significa eso. Pleno conocimiento o un conocimiento completo acerca de Jesucristo. Por esta razón Dios en este tiempo está levantando este ministerio, este don ministerial como nunca, el ministerio de los maestros. Porque Él quiere traer a la revelación y a la iluminación relacionado con esto a muchos hombres y mujeres en todas partes del mundo. Lo estamos viendo. Hoy como nunca están surgiendo este tipo de ministros en todas partes. Amén. El propósito, dar a conocer a Dios. Yo no sé si recuerdan que en este lugar, en encuentros pasados, les dijimos o compartíamos en la palabra, en la enseñanza, lo siguiente. La única forma que el mundo tiene para conocer a Dios hoy día es a través de nosotros. Si usted encuentra que hay un Pablo que dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, y si encontramos a un Pablo que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, la idea o el reto que se nos lanza de parte de Dios en su palabra a todos nosotros es que digamos lo mismo. Cuando Jesucristo le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy en medio de vosotros y aún no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Dios en este tiempo nos está retando, nos está demandando que demos a conocer la deidad de Dios que mora en nosotros al mundo a través de nuestras vidas. Somos la imagen y la semejanza de Dios
tenemos la gloria de Dios morando en nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos que si nosotros amamos la palabra, nuestro Padre nos amará. Y Él dijo estas palabras muy específicas: y vendremos y haremos morada en ustedes. Amén. Si leemos allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, el versículo 19, dice enfáticamente que toda la plenitud de la deidad mora en nosotros. Si leemos en Gálatas, en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, dice que toda la plenitud de la deidad habita ¿en quién? En Jesucristo. Pero añade el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Esto es, si somos el cuerpo de Cristo, del cual cuerpo Él es la cabeza, y Él es la plenitud de la deidad, pues nosotros, la iglesia, estamos llenos de toda la plenitud de la deidad. Así que el mundo solamente podrá conocer a Dios a través de nosotros. Somos su imagen, somos el reflejo de su semejanza. Dios habita en nosotros para que el mundo lo pueda conocer a través de nosotros. Tenemos un reto y ya se acabó el tiempo en el que los cristianos estamos jugando a las cosas espirituales. Ya este no es tiempo para jugar, este es el tiempo para correr, y para correr con paciencia. Entiéndase aquí por paciencia no ser lerdo, tardo o tolerante. Entiéndase por paciencia es consistencia, perseverancia. Tenemos una carrera por delante que correr, porque hemos sido llamados por Dios para correr hasta llegar a la meta. Y la meta que tenemos nosotros es una meta bastante grande. El mundo está esperando por nosotros, Romanos 8 lo dice. Están con dolores de parto. Todo lo que nosotros vemos que está ocurriendo en Venezuela, y no solamente en Venezuela, en muchas partes del mundo, es un clamor, es un grito que se nos dice: esperamos por ustedes, que ustedes cambien esta cosa. Ustedes son los únicos que pueden cambiarlo. Ya vemos que no hay Mesías, porque mucha gente en este país que creyeron que Chávez era una especie de Mesías, tanto así que los seguidores de Chávez dicen, los que creyeron en él dicen que él es el supremo, que él es el supremo, el eterno. Inclusive escuché en una cadena decir al presidente de la República, a Nicolás Maduro: Chávez nuestro que está en los cielos. Y también escuché decir que Chávez es el camino y la verdad y la vida. Para ellos él es un Mesías, pero los Mesías todos han fallado. El único Mesías verdadero que vino de parte de Dios para salvar lo que se había perdido se llama Jesús. Y los únicos que podemos dar a conocer a Jesús a este mundo somos la iglesia del Señor. No hay nadie más, no hay Mesías hombre que valga o que pueda levantarse que cambie estas cosas. Los únicos que podemos cambiarlo somos nosotros, es usted y soy yo. Amén. Entonces este trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros hoy es bastante fuerte, es bastante delicado. Por supuesto, hay mucha lucha en el mundo espiritual, hay mucha guerra en contra de nosotros, pero sabemos por qué. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros y tenemos también el cuidado de los santos ángeles que Dios ha enviado para que ellos nos guarden en nuestros caminos. Yo creo en el ministerio de los ángeles. Ellos son espíritus ministradores a favor de los llamados o de los herederos de la salvación. Y si usted no ha tenido experiencia con ángeles, yo lo lamento por usted, pero eso no significa que ellos no estén allí pendientes de usted. Yo sí he tenido experiencias con ángeles. Ellos se me han aparecido muchas veces, me han traído de parte de Dios mensajes, me han traído cosas. He tenido de parte de los ángeles un cuidado hermoso en toda la trayectoria de mi vida. Me han guardado de la muerte muchas veces por causa de los propósitos de Dios. Ahora, el hecho de que muchos no hayan tenido experiencias con ángeles no quiere decir que ellos no estén allí. Sí están allí, están a favor de los herederos de la salvación, a favor nuestro. Amén. Así que Dios nos ha cuidado hasta el día de hoy, porque salvación,
como lo vamos a ver cuando entremos a la otra materia, soteriología. Salvación también significa preservación. A mí me quedó sonando mucho aquello que Pablo dijo en el capítulo 12 de 2 Corintios, cuando él dijo que cuando oró al Señor para que quitara ese aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás que había sido enviado para abofetearle, el Señor le dijo esta palabra, y a mí me quedó sonando, y yo entendí lo que Dios me quiso decir y nos quiere decir a todos, y por favor, agárrela, amárela en su corazón, átela allí en su espíritu. Pero el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Y yo pude entender que lo que el Señor estaba diciendo allí sencillamente es esto: ya ustedes tienen todo lo necesario para vencer cualquier ángel o demonio que Satanás envíe en contra de ustedes para vencerle. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No hay poder, no hay fuerza espiritual del mundo de maldad, de las tinieblas, que pueda contra nosotros. Y gracias a Dios tenemos la sangre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Tenemos el poder de Dios que habita en nosotros, la gloria de Dios. Tenemos los ángeles de su presencia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente que lamentablemente no se para firme en la brecha cuando vienen las luchas? Que se olvidan de estas cosas, se olvidan de que ellos son superiores que estos espíritus inmundos que vienen de parte del infierno, de parte de Satanás, de las tinieblas de este siglo. Se olvidan de que Dios les puso a ellos por cabeza, que están sentados en el trono mismo de la gloria de Dios, ejerciendo poder, dominio, señorío, porque son eso, son señores, son reyes, son sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, iglesia del Señor, en este tiempo nosotros pues estamos aquí en el mundo con un propósito bien definido, y ese propósito es: ojalá que de acá, de nosotros, ojalá que de nosotros se levanten muchos maestros más. Una cosa yo les puedo decir, ya eso lo hemos visto, lo hemos analizado, y es que todos estamos llamados a enseñar lo que se nos ha enseñado. ¿Cómo es que dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que podamos exhortarnos y enseñarnos los unos a los otros. Todos estamos llamados a enseñarnos, no solamente a predicar el evangelio a toda criatura, pero entre nosotros a enseñarnos. Así que usted está recibiendo una enseñanza de parte de Dios en este lugar. Y el llamado de Dios es: todo lo que has aprendido, enséñaselo a otro. Amén. Si quizás en el camino Dios te convierta en uno de sus maestros para su gloria y para su honra. Amén. Sí, Señor. Amén, mis hermanos. Vamos entonces a analizar un momento aquí algunas cositas que no tocamos en el encuentro pasado en relación con Apolos, que es un ejemplo que tenemos nosotros en las Escrituras de un verdadero maestro. Sin embargo, hacíamos alusión de que Apolos, aunque era un varón elocuente y poderoso en palabras, sin embargo tenía fallas en cuanto a la doctrina se refiere. Y decíamos entonces que hay maestros que son falsos maestros, amén, pero hay maestros que son maestros equivocados en algunos puntos doctrinales, y porque estén equivocados en algunos puntos doctrinales, por esto no son falsos maestros. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia entonces en el falso maestro y el maestro que está equivocado en algún punto? La diferencia es la actitud que hay en ellos. El falso maestro tiene una actitud prepotente, es una actitud soberbia, es una actitud altiva. Es alguien que pretende ser el que se la sabe toda y no acepta corrección de ninguno. Pero el maestro que está equivocado y que es verdaderamente llamado por Dios a ser maestro, es alguien humilde, es alguien sencillo, es alguien que sabe que no se las conoce todas en la palabra de Dios.
Por ejemplo, en el caso de Apolo, nosotros vimos que él estaba allí, pero sin embargo hubo una pareja. La Biblia no nos enseña de que esta pareja eran algunos grandes ministerios de la época, Aquilas y Priscila. ¿Ok? Le llamaron aparte, le llamaron a solas para corregirle en cuanto a la doctrina de bautismo, lo que él estaba predicando, porque él solamente conocía el bautismo de Juan, o sea, el bautismo en el nombre del Padre, sumergir en las aguas para arrepentimiento de los pecados. Él solamente sabía de eso y sobre eso era que predicaba, aparte de las otras cosas que él conocía de Jesús, de su historia, de lo que hizo, amén. Pero esta pareja, aunque se menciona que ellos tenían una iglesia en su casa, digamos que era una especie de célula en la época, ¿ok? Corrigieron al hombre y el hombre aceptó de buena gana la corrección. Él aceptó que estaba equivocado en ese punto y estuvo dispuesto, pues, tanto así que de allí salió a muchas regiones más, con mucho más fuerza, con mucho más poder, a llevar la enseñanza de la palabra de Dios. Y la gran diferencia entonces entre el falso maestro y el maestro equivocado es esa. Como dijo el Señor, y eso lo hemos repetido ya varias veces, que podíamos nosotros conocer a los falsos ministros de Jesucristo por sus frutos. Y explicamos claramente que los frutos aquí, ¿de qué se hablan? No son las señales que se pueden hacer. Porque hemos dicho que los sacerdotes satánicos también hacen señales, los brujos hacen señales, los espiritistas hacen señales. Los brujos de aquella época, cuando los tiempos de Moisés y Aarón, los que acompañaban al faraón, ellos hicieron las mismas señales que hacía Moisés y Aarón delante del rey. Amén. Sí se puede hacer. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 7 que en aquel día muchos vendrán y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantos milagros, echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que Jesús les declarará? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero es maldad hacer estas señales, milagros, echar fuera demonios, es una maldad. Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Por qué para Jesús eran hacedores de maldad? No por el hecho de estar haciendo milagros, no por el hecho de estar haciendo o liberando a los endemoniados, no por el hecho de eso, sino eran hacedores de maldad porque ellos estaban haciendo o incurriendo en un delito grave de usurpación de funciones. Si encuentran a una persona diciendo por aquí: yo soy el ministro de Educación en Venezuela, pero resulta que él no es el tal, ¿qué pasa con esa persona que está usurpando una función ministerial? Lo ponen preso enseguida. Está usurpando un cargo que a él no le corresponde. ¿Dónde están tus credenciales? Porque nosotros pudiéramos decir, a lo mejor tiene unas credenciales falsas, pero esas credenciales falsas tienen que estar soportadas en algún lugar. Amén, así cualquier alguna función pública. Igualito, hermanos, es aquí con nosotros. ¿Por qué una persona es llamada por Jesús hacedor de maldad cuando está haciendo milagros y está haciendo liberaciones espirituales a la gente? Porque está usurpando un cargo que no le fue dado por el Señor. El Señor respalda a aquel a quien ha llamado para hacer ese oficio. Si fuiste llamado a ser pastor, Dios te respalda como pastor. Si fuiste llamado a ser maestro, Dios te respalda como maestro. Cuando nosotros leíamos, estudiamos, y eso lo vamos a ver en este capítulo 3, que corresponde para hoy, estudiamos la parte que tiene que ver con Malaquías 3. Allí dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, o no deseéis ser maestros muchos de vosotros, como lo dicen otras versiones. ¿Por qué? Porque mayor será el juicio, mayor será la condenación. Si tú no fuiste llamado por Dios, si no fuiste levantado por Dios para ser maestro, no procures tú hacerte maestro a ti mismo, porque puede pasar lo que pasó con estos a quienes Jesús le dijo hacedores de maldad. Usted ve,
Usurpación de funciones o de ministerio. Y eso es un delito gravísimo. Eso es como que usted agarre la cédula de identidad de nuestro hermano pastor y le quite su foto y le ponga una foto suya, entonces usted salga diciendo por allí que usted es el pastor José Gregorio Valega. José Gregorio Valega. Y entonces usted va a decir por allí que esa es su identidad. Y la credencial o el carnet, la cédula, aparentemente es legítima, pero realmente usted no es el pastor José Gregorio. Usted es un usurpador de identidad. Y eso es penado por la ley. Así que, hermanos, esto es muy delicado. Amén. En cuanto a Apolo, vamos a ver algunas cositas aquí para seguir adelante. Dice que él llegó a Éfeso y era un judío llamado Apolos. Él les comenzó a predicar. No voy a repetir otra vez, ya todo esto lo hemos hablado entre el encuentro pasado y este. Pero cuando la Escritura dice que él era elocuente, hay algo tremendo allí que todos nosotros debemos saber. Él fue instruido en el camino del Señor. Lo podemos ver en el versículo 25, ¿ok? De Hechos capítulo 18. Dice, este había sido instruido. Y qué interesante es que nosotros resaltemos eso, ¿ok? Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero es bien interesante que entendamos esto. Aunque había sido instruido, sin embargo, él desconocía la verdad acerca del verdadero bautismo. Y aquí lo hemos dicho, hay gente que se escandaliza cuando escucha decir que hay 3 tipos de bautismos. El del Padre, que es el que Juan practicaba y el que Apolo se estaba enseñando. El del Hijo, que dijo Juan el Bautista, que Jesucristo sería el que nos daría a nosotros el Espíritu Santo, el que nos introduciría, el que nos bautizaría en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el nombre del Espíritu Santo, que es el único que nos puede introducir a nosotros en el cuerpo de Jesucristo, que está ya en 1 de Corintios capítulo 12. Amén. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 6 versículo 1, dice que dejemos ya los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo, rudimentos relacionados con la luna nueva, los días de reposo, las fiestas, la doctrina de bautismos, etcétera. Amén. Pero lo interesante aquí es saber que, aunque estaba equivocado en un punto, este varón elocuente y poderoso en palabra había sido instruido. Él no salió a la palestra así por así, porque él se creía súper preparado pues por sí mismo para poder hacer ese trabajo. No, él salió después de haber sido instruido, y eso sea para nosotros un ejemplo. Yo quería resaltarlo. Ok, hermanos, lamentable y tristemente, entendamos eso todos nosotros. La iglesia del Señor, yo diría, en un 80% aproximadamente, yo diría que en un 80% la iglesia del Señor está siendo liderizada, pastoreada por personas que no han sido instruidas. Y por esa razón es que hay el gran caos, el gran desbarajuste que hay en la iglesia del Señor, el gran desorden, el montón de errores que hay en la iglesia del Señor. La razón, no han sido instruidos. Dios nos dice a través de Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza, que corta bien la palabra de verdad. Ok, acerca entonces del maestro que puede estar equivocado en un punto, entiéndase, yo no lo sé todo y ninguno puede decir que se la sabe todas en relación con la palabra del Señor. Estamos en ese aprendizaje, pero lo que sí debemos procurar, todos nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor a un ministerio,
es conocer a ciencia cierta todo lo que se refiere al tema que voy a tratar. Si yo como maestro vengo a tratar un tema hoy aquí, yo debo estar bien preparado acerca de ese tema. Yo no puedo enseñar un error. Amén. Yo no debo enseñar un error, porque yo puedo producir por ese error un efecto dominó terrible en contra de la iglesia. Porque usted lo recibe aquí y se lleva ese error, pero usted lo comparte con otro más adelante y el otro lo comparte también más adelante. Y el efecto es un efecto dominó, peligrosísimo. Si yo tengo que prepararme bien antes de entregar una enseñanza. Y así debe hacerlo todo ministro de Dios. No solamente el maestro, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores. Todos tienen que prepararse bien, ser instruidos así como lo fue Apolos. Amén. A mí me llama la atención y me preocupa mucho. Yo, por ejemplo, he sido profesor, maestro de la palabra en varios institutos bíblicos o escuelas de formación ministerial. En una escuela donde estuve enseñando por algunos años, tuvimos a un ministro que decía ser apóstol de Jesucristo. Yo no pongo en duda de que el hombre fuera un apóstol, porque había realmente levantado varias iglesias para la gloria de Dios y tenía bajo su autoridad a varios pastores que estaban pastoreando estas iglesias. Pero un apóstol que salía raspado en los exámenes. Salía raspado en los exámenes. Yo cuando le preguntaba, hermano, pero ¿cómo es esto? Usted es un apóstol. Se supone que un apóstol es el que coloca el fundamento. Y hoy estuve estudiando y en medio de la meditación de la palabra me venía a mí esta enseñanza de parte de Dios. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Y hoy lo entendí mucho mejor. Aunque siempre estoy estudiando, aunque siempre estoy investigando, Dios siempre me está enseñando. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Amén, dígame. ¿Quién cree usted o qué cree usted que sea el fundamento de los apóstoles? Uno dice que la palabra, otro dice que Jesús, Cristo. Sí, amén. Pero mire, el fundamento de los apóstoles nosotros pudiéramos decir que es el apóstol mismo. Él mismo. Con su ejemplo, nosotros no analizamos que la iglesia siempre va a tratar de imitar todo lo que ve de su pastor. La iglesia siempre va a tratar de imitar a todo lo que ve en sus líderes. No hemos estudiado eso, eso está en Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 21, el 17 y el 20 también. Dice que imitemos su fe. Por eso es que ellos tienen que hacerlo con alegría. En fin, yo creo que el fundamento es el apóstol mismo, el fundamento es el profeta mismo, su vida misma es el fundamento. Ahora, un apóstol que sale raspado en los exámenes, ¿dónde está la palabra que ese apóstol conoce? ¿Me explico? Entonces, eso me llama mucho la atención. Nosotros tenemos estudiantes que son pastores, que salen raspados en los exámenes. No puede ser. ¿Cómo puede ser que tengamos en la escuela algunos que dicen ser maestros de la palabra y salen raspados en los exámenes? No puede ser. Esto lo he visto yo. No estoy diciendo que sea aquí, pero he estado en muchos institutos bíblicos como maestro enseñando, en escuelas de formación ministerial, y he tenido a estas personas que tienen iglesias a su cargo, que tienen pastores bajo su cargo, porque ellos los levantaron, los ganaron para Cristo, los formaron, allí están. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué calidad o qué clase de ministerios son aquellos que están bajo la autoridad de este apóstol que los ganó para Cristo, los formó y los envió al ministerio? ¿Qué clase de ministerios serán aquellos? Si él sale raspado en los exámenes de cosas tan elementales como estas, imagínense qué será lo que tienen aquellos. Y estoy hablando de hombres que duraron algunos años allí en la escuela preparándose, y sin embargo, cuando venía la hora del examen salían raspados. ¿Me explico? Amén. Bendito sea Dios. Entonces, hermano,
qué interesante es que nosotros entendamos esto que les estoy diciendo, y ya se los he dicho y se los he repetido muchas veces, pero se los voy a repetir otra vez, amén. Como decía Pablo, no me es molesto, no me es gravoso repetiros las mismas cosas. El maestro tiene algo que la palabra llama el golpe de martillo. ¿Cuántos lo han leído en la palabra? Aquí yo tengo el texto aquí, pero en Jeremías, sí que la palabra es como martillo sobre la roca. Y el martillo sobre la roca, ¿qué hace? Hasta que llega el momento en que la rompe, la despedaza, cuando tiene que romperla, pero cuando el martillo le pega a la cabeza del clavo para enterrarlo también en un madero, que pudiera significar para meter la palabra en el corazón de una persona, también golpea y golpea hasta que esa palabra entra finalmente y la persona lo entiende. Amén. El golpe de martillo en el ministerio de un maestro es eso. A veces le toca que repetir la misma cosa. Pero entonces, hermanos, aquí entiéndase. Miren, hay personas, y lo voy a decir de aquí de la escuela, que no se han preocupado en comprar la guía, sino que han estado estudiando o cursando, vamos a decir, la escuela, conformándose única y exclusivamente con lo que escucha aquí en la escuela. El asunto de la guía no es para que nosotros pensemos que se está haciendo algún tipo de mercadería con eso, sino para que tengamos un libro de consulta. Ustedes se recuerdan en la palabra que el apóstol Pablo le pidió a sus discípulos, a los que andaban con él, que le trajeran su manto y que le trajeran sus libros y le trajeran especialmente sus pergaminos. ¿Por qué creen ustedes que Pablo manda o solicita a sus discípulos que le traigan sus pergaminos y sus libros? ¿Usted cree que Pablo lo que él recibió del Señor lo recibió solamente por obra y gracia del Espíritu Santo así? Ya, y él lo tuvo. Muchas cosas le fueron reveladas por el Señor, sí. Él estuvo en el tercer cielo y el Señor le reveló muchas cosas que nadie jamás había recibido. Es cierto, Pedro lo reconoce y Pedro lo dice, que Pablo predicaba, enseñaba cosas que es difícil de entender y que muchos indoctos tuercen. Eso es cierto. Pero Pablo recibió muchas revelaciones directamente de parte del Señor. Sin embargo, si esto fuera suficiente, ¿por qué cree usted que Pablo invertía en su ministerio teniendo los libros y teniendo los pergaminos de la palabra de Dios? ¿Para qué cree usted que Pablo cargaba con ese saco de pergaminos y de libros encima? ¿Para qué sería? Para estudiar, Hermano, ¿será que cuando yo leí, miren, yo soy el autor de esas guías, y cada vez que voy a enseñar acerca de esas guías, yo las vuelvo a estudiar, y las vuelvo a estudiar una y otra vez, y las vuelvo a estudiar otra vez, y cada vez que las estudio, descubro cosas nuevas en ellas. Aunque fui el autor de las guías, sin embargo, estoy aprendiendo de ellas. Porque en el momento en que estaba escribiendo, yo le dije, Señor, dirígeme en todo lo que deba plasmar allí. Sí, el Señor me dirigía por el Espíritu Santo a escribir todo lo que debía ir en esas guías, investigando, estudiando, preguntándole al Señor. Mire, usted no sabe quién ha sido un muchacho preguntón ante la presencia del Señor. Este que está aquí. Yo soy como el que decía Ali primero, muchacho preguntón, sabe más que su papá. Porque cada vez que me encuentro en alguna parte de las Escrituras que no entiendo, yo de una vez agarro al Señor por las faldas y le jalo y le digo y le pregunto, Señor, ¿qué significa esto? Explícame, Señor. Así que ese trabajo que costó mucho tiempo, muchos años, porque este siervo que ustedes tienen aquí al frente tiene 46 años preparándose, estudiando, investigando, preguntándole al Señor para plasmar todo eso allí. Y todos los libros que se enseñan en estas escuelas son los libros que el Señor me ha permitido escribir. ¿Para qué, hermanos? Para que usted lo tenga. O sea, usted se está ahorrando muchos años de investigación, de estudio, de preguntarle al Señor. ¿Usted ve?
Usted lo puede tener en sus manos fácilmente. Pero hay mucha gente que no se preocupan en tener su propio material. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer falta a usted en su ministerio. Entonces vienen al examen y hacen el examen y sacan mala nota. Pero es que, hermano, mire, yo la estudio, yo la escribí y la estudio y la estudio y la vuelvo a estudiar. Yo tengo varios días estudiando el tema para hoy. Casi ni miro la lacto, porque ya todo eso está grabado en mi espíritu. Yo casi no miro allí porque todo eso lo tengo ya en mi espíritu. Pero la idea es que nosotros entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Hay que invertir en el ministerio. Hay que invertir. No podemos ser mezquinos en el ministerio. Para el ministerio de Jesucristo no podemos ser mezquinos. Muchas veces, miren lo que le voy a decir, muchas veces gente prefiere comerse una hamburguesa en la noche que comprar su guía para estudiar y para ser un ministro más competente para la gloria de Dios. Muchas veces, mucha gente invierte en una Coca-Cola con una hamburguesa antes que comprar una guía. ¿O no es verdad? Hay cosas en las que botamos el dinero. Ahora, ¿cuánto vale una barquilla de esa? Un helado, 1.000, 2.000 bolívares, 1.500. Fácilmente mucha gente lo hace, pero no invierte, le da dolor invertir para el ministerio. Hermano, para el ministerio hay que invertir. ¿Sabe quién ha invertido en el ministerio? Este varón que está aquí. ¿Y qué ha sido el resultado o cuál ha sido el resultado de eso? Eso que ustedes ven aquí. Dios quiere hacer de nosotros, como lo vio Daniel, hombres que brillen como brilla el firmamento, que anuncian la justicia a la multitud y ellos brillan como las estrellas a perpetua eternidad. Dios quiere a nosotros hacernos brillar en gloria, pero nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Amén. Vamos adelante, voy a pasar esta parte de lo que tiene que ver con Apolos. Hay muchas cosas allí que me gustaría que ustedes las estudiaran, porque hay de seguro algo que el Señor le tiene que mostrar a usted. Amén. Y algunos dicen, hermanos, en cuanto a este ministerio se refiere al del maestro. Yo no sé si ustedes habrán conocido a maestros por allí. Yo conozco a muchos. Cuando alguien les quiere hacer una observación o alguien les quiere preguntar algo teniendo una opinión diferente a la que él tiene, mire, eso qué difícil es, porque se sienten tan soberbios, tan altivos, tan autosuficientes, que ellos se creen ser los que se las saben todas. Pero yo les digo, les he dicho, hermanos, de un niño Dios me ha dado grandes enseñanzas. De un niño Dios me ha dado grandes enseñanzas. Amén. Bien, vamos entonces a comparar. Vamos a la siguiente página. Los que no saben en qué página estamos, en la página 19, el punto B. Vamos a hacer una comparación del ejemplo de este maestro Apolo con los maestros, con el maestro que había en Pablo. Sabemos que Pablo no solamente fue apóstol, fue enviado por el Señor, es un apóstol, sí, pero Pablo también se reconoce como profeta, se reconoce como evangelista, se reconoce como maestro. Vamos a hacer una comparación entre Apolos y Pablo, ¿ok? Y para eso vamos a mirar allá en 2 Corintios capítulo 12, los versículos 1 al 10. Ya de este pasaje ustedes conocen que es el pasaje cuando Pablo dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado. Hay gente que me dice, no se debe decir arrebatado cuando hablamos acerca de cuando Jesús vaya a levantar a su pueblo para llevarlo a su presencia. Yo le digo a la gente, yo creo que no debemos decir rapto, porque rapto es algo que significa algo así como robo, es delincuencial, amén. Pero arrebatar es algo que se usa en las Escrituras. Pablo fue arrebatado.
por el Señor y llevado al tercer cielo, al paraíso, hace énfasis allí. Y él empieza a explicar una serie de cosas allí. ¿Ok? Y aquí vamos a entender algo. Aunque él estuvo en la presencia misma del Señor, él está diciendo allí algunas cosas que a mí me han llamado mucho la atención y quiero compartírselas. Dios es grande. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es grande? Dios es grande, por supuesto. Él es omnipotente. Él es el supremo, no Charlie, sino Dios y su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Sí, Él es el supremo, el único que es supremo sobre toda la creación. El único. Pablo fue entonces arrebatado por Dios y llevado al paraíso, al lugar en donde está Dios. Y le fueron reveladas cosas inefables que no le es dado dar a conocer a hombre alguno. Quiere decir entonces que Pablo recibió de Dios revelaciones tan profundas acerca de cosas que él nunca las habló, que él nunca las mencionó, que él nunca las enseñó, que nunca las predicó. ¿Me explico? Pablo tiene, vamos a ubicarnos en su tiempo, tiene en su haber revelaciones que nosotros ni nos imaginamos. A lo mejor esas revelaciones que recibió Pablo en aquel entonces estaban reservadas para sernos reveladas a nosotros hoy. Pero en aquel tiempo no las iban a poder entender, no las iban a poder sobrellevar. Entonces Dios tuvo que parar. Yo no sé si a ustedes les parece que a Dios muchas veces ha tenido que frenar a muchos hombres porque se están como que adelantando en el tiempo. Pero a mí me ha pasado eso. Dios ha tenido que frenarme. Yo creo que Dios en este tiempo está revelando cosas que le fueron reveladas a Pablo en aquel entonces, pero que él no las podía predicar porque Dios le dijo, no se las enseñas a nadie porque no las van a poder entender. Entonces sí van a decir que tú estás loco. Sin embargo, a pesar de eso, vemos a un Pablo que manda a buscar a sus libros, que manda a buscar a sus pergaminos, porque era un hombre que estudiaba. A lo mejor los pergaminos esos que él manda a pedir son los pergaminos que él mismo escribió. ¿Y para qué cree usted que él los manda a buscar? Para volverlos a repasar, volverlos a estudiar y reestudiar y estudiar. Por eso es que yo le hago énfasis a esto. No es por el deseo de ganarme 500 bolívares en la venta de una guía. Es para que usted tenga ese material consigo porque usted lo necesita. Así de sencillo. Amén. Bien, el apóstol Pablo, a pesar de tener esas grandes revelaciones, sin embargo, era un hombre humilde y sencillo. Pedro decía de Pablo tiene unas revelaciones tan profundas. Eso no es cualquiera quien las puede entender. Muchos las tuercen, hay muchos que las tuercen. O sea, si él, imagínense ustedes, si él nos hubiera compartido las revelaciones que Dios le dijo que no revelara a nadie porque no las iba a poder entender, no le he dado a dar a ningún hombre. Está en ese pasaje de 2 Corintios 12, versículos 1 al 10. Ok. Dice en 2 de Pedro, vamos a leerlo literalmente. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, escuche bien, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por eso es que hacerse o levantarse como un maestro, sin haber sido llamado por Dios para esto, y empezar a enseñar cosas que usted no domina, que no sabe, es peligroso. Dice que los indoctos tuercen para su propia perdición. Bien. El 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos
no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué debemos hacer? Crecer en la gracia. Dios le dijo a Pablo, cuando él pedía que le quitara el mensajero de Satanás que lo abofeteaba, el Señor le dijo: bástate mi gracia. Mi gracia es más que suficiente para todo lo que tú necesitas hacer. La gracia del Señor nos ha entregado a nosotros un sinfín de cosas que lo vamos a entender mejor cuando estudiemos soteriología. ¿Ok? Lo vamos a entender mucho mejor. Pero cuando Dios nos dio a nosotros salvación en Cristo Jesús, nos entregó automáticamente una herencia. Pero ya hemos explicado lo que en Gálatas se escribe en el capítulo 3 y en el capítulo 4. En Gálatas se nos dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, aunque es dueño de todo. O sea, Dios nos dio una herencia, pero mientras te mantengas en infantilismo, en una situación de niño espiritual, tú no vas a poder disponer de todo lo que Dios te dio. Dios te entregó una herencia, y es una herencia que está completa. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios pues nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos las dio, pero ¿cómo dice Pedro que nos las dio? Mediante el conocimiento. Así que mientras te mantengas en la niñez espiritual, mientras te mantengas en la ignorancia, no vas a poder disponer de lo que es tuyo. Pero si tú creces, como Pablo creció, y como muchos crecen porque le dedican el tiempo, le dedican lo que necesitan dedicar para el conocimiento de la palabra, entonces el Señor te puede decir: bástate mi gracia. Ay, Señor, mira esta lucha, mira esta prueba, Señor, esta necesidad, bástate mi gracia. Ay, ¿qué es tener tu gracia? ¿Qué es tener su gracia? Pablo pudo haberse parado. ¿Por qué no lo hizo? Pero Pablo pudo haberse parado y hablarle a ese demonio, a ese espíritu inmundo, principado, como sea que se llame: miren, en el nombre de Jesucristo, Dios te ordeno que te paralice. Vete, no me persigas más. Porque tenía el poder y la autoridad para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Ay, Señor, quítalo. No, ya yo te di, en mi gracia, yo te di todo lo que tú necesitas. Tienes poder y tienes autoridad. Deberías saberlo, mijo. Te vino una enfermedad. Tú no tienes por qué padecer enfermedad. Dile a la enfermedad que se largue de tu vida. La enfermedad no te pertenece. Amén. Tienes una necesidad. Dile: necesidad en el nombre de Jesús está suplida, porque mi Dios suplirá pues todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Pero eso, hermano, para llegar a ese grado de madurez, necesita preparación, instrucción, estudio. Tú tienes que salir de la ignorancia en cuanto a muchas cosas. Tienes que meterte en la palabra, tienes que estudiar, escudriñar las escrituras cada día. Tienes que meterte en la palabra, amar la palabra. ¿Qué fue lo que Jesús dijo a los discípulos? Si nosotros amábamos su palabra, ¿qué dice? Mi Padre le amará. Y dice: y vendremos y haremos morada en ustedes. ¿No es eso lo que dice? Allá en Juan 14. Amén. Entonces, mis hermanos, el hermano Pablo era un hombre que había recibido de Dios un espíritu de sabiduría que a todos los dejaba con la boca abierta. Si Apolos dejaba con la boca abierta a la gente, imagínense Pablo. Pero a Pablo no le vemos en ninguna parte que se diga de él que estuvo enseñando alguna doctrina, alguna cosa con error, a diferencia de Apolo. Mientras que Apolo, por supuesto, era un nuevo ministro como maestro, estaba eufórico, estaba lleno de fuego, quería enseñar todo lo que él tenía, quería hacerlo, y de hecho la Biblia reconoce que este era un maestro, pero estaba equivocado. En el caso de Pablo no, porque él primero fue instruido antes. Era un hombre reconocido como doctor de la ley,
conocía todo lo que tenía que ver con la ley, los profetas, en fin. Él sabía todo lo que las leyes y los profetas decían de aquel que había de venir. Cuando él conoció a aquel que había de venir y lo conoció en persona y estuvo ante su presencia en el trono de gloria y Dios le reveló tantas cosas, ese hombre quedó clarito. Y todo lo que nosotros ahora tenemos en las cartas de Pablo, yo diría que es el verdadero evangelio para la iglesia del Señor. Amén. El verdadero evangelio de la iglesia son los escritos de Pablo. Pero mire, andaba con su mochilita de libros y de pergaminos encima. Bien interesante esto. Vamos a leer lo que dice el versículo 7 de este pasaje. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Quién dio ese mensajero de Satanás? Satanás. ¿Quién daba las revelaciones? La grandeza de las revelaciones. Porque yo les decía, Dios es grande, ¿verdad? Él es el único supremo. Si Él es grande y Él da una revelación, la revelación es grande, porque la revelación viene de Dios, quien es grande. Amén. Si Dios es grande, las revelaciones que Dios da son grandes, y si tú recibes las grandezas de las revelaciones, esas grandezas de las revelaciones te hacen grande a ti. ¿Me explico? ¿Está bien? ¿Se captó? Dios quiere que nosotros tengamos la grandeza de las revelaciones en nuestra vida. Gloria al Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que entonces nosotros seamos grandes, que eso es lo que hacen las revelaciones. Engrandecernos, enaltecernos. Gloria al Señor. Bien, las revelaciones son una grandeza porque vienen de Dios, quien es grande, definitivamente. Si las revelaciones, por ser de Dios, son grandes, ellas tienen la capacidad de engrandecer y de exaltar. Ahora, ¿quién es el interesado en que tú no engrandezcas, que tú no seas exaltado? ¿Quién es el interesado? Satanás, hermano. Satanás es el único interesado en que tú no crezcas, en que tú no madures. ¿Por qué? Porque cuando Satanás sabe que un cristiano madura, cuando un cristiano crece, se engrandece por causa de las revelaciones, a él se le forma un lío con este cristiano. ¿Por qué se le forma un lío? Porque cuando él ve a un cristiano que ha madurado, que alcanza la estatura, la plenitud, si Satanás tuvo tantos problemas con uno solo llamado Jesús, imagínense cuántos más problemas no ha de tener con una iglesia de millones que sean como Jesús. Y si la iglesia llega a ser como Jesús, porque esa es la idea, que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, que lleguemos a ser un varón perfecto, que tengamos el conocimiento pleno de Jesús. Amén. Imagínense qué no podremos nosotros hacer en este mundo como iglesia. Por eso es que está escrito proféticamente que la creación toda está gimiendo, aún está con dolores de parto, esperando nuestra manifestación. Para este tiempo es la manifestación. Amén. Para este tiempo es la manifestación. Gloria al Señor. Amén. Sí, gloria al Señor. Bien. El maestro está capacitado para descubrir los misterios de Dios. Vamos a leer un pasaje allá en Efesios, en el capítulo 3, y vamos a conocer al Pablo, que Dios le reveló tantas cosas inefables, cosas tremendas que muchos no pueden entender. Pero gracias a Dios, el espíritu de sabiduría y de revelación ha sido derramado sobre la iglesia hoy, porque estamos en pleno cumplimiento profético de lo que los profetas anunciaron en la antigüedad. Dice que la tierra ha de ser llena del conocimiento de Jehová. La tierra ha de ser llena de la gloria del Señor. La tierra ha de ser llena del conocimiento de la palabra del Señor. Como las aguas cubren la mar, así la tierra será llena de la palabra del Señor. Amén. Mire lo que dice Efesios capítulo 3. En los versículos 1 al 13, no lo vamos a leer todo, pero les pido que usted lo anote y lo lea bien en su casa, lo estudie si es posible. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles,
si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, escuche, que por revelación, ¿qué es revelación antes de seguir? ¿Qué es revelación? Descubrir un velo, destapar algo que estaba oculto. Revelación es sacar a la luz aquello que estaba oculto. ¿Ven? Ok, sigamos ahora. Que por revelación me fue declarado el misterio. Anote esa frase allí, el misterio. Me fue declarado. La declaración es algo que nosotros debemos entender, es como una proclamación, es un anuncio que se da. Me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora, ese misterio de Cristo estaba revelado en los escritos antiguos, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, estaba allí. Esta es la revelación de Dios. Pero nadie lo había visto, nadie lo había entendido. El primero que lo entendió, que lo vio, fue Pablo. Estaba aquí escrito, pero nadie lo veía. ¿Se ve? Aquí estaba. Estaba escrito en la ley, estaba escrito en los profetas, estaba escrito por los poetas. Allí estaba escrito, pero nadie lo veía. ¿Por qué lo sé yo? Mire lo que sigue leyendo, lo que sigue en el versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero mire lo que sigue diciendo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Mire, si nos vamos a Daniel, en el capítulo 9, ¿cuántos han leído allí lo que tiene que ver con la profecía de las 70 semanas? Versículos 24 al 25, del capítulo 9 del libro de Daniel. ¿Cuántos lo han leído? Allí hay una parte en donde se dice que después de las 69 semanas vendrá una semana número 70, o sea, lo que llamamos 70ª, ¿verdad? Y esa semana 70, la 70ª, es la semana que tiene que ver con el gobierno del orden mundial en este mundo, el gobierno de un hombre que gobernaría el mundo y que nosotros conocemos por las Escrituras, es llamado el Anticristo. Es llamado el Anticristo, ¿ok? Sin embargo, sucedieron las primeras 69 semanas y la semana que faltaba por cumplirse se detuvo, se paró. Ahora, toda la gente de la antigüedad empezaron a preguntarse, allí mismo en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, en los tiempos en que Él estaba por allí, muchos hombres estarían investigando el asunto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la otra semana no se ha cumplido? ¿Por qué la semana 70 no se ha cumplido? Porque en esa semana 70 hay algunos eventos trascendentales que tendrán mucha resonancia ante el mundo, pero mucha gente no lo pudo ver. Mire, allí estaba el misterio, ¿ves? El misterio. Dios abrió un paréntesis. Entre la semana 69 de la profecía y la semana 70, Dios abrió un paréntesis para darle lugar al misterio que estaba escondido. El misterio es que durante ese paréntesis, con la muerte de aquel Mesías que había de venir, con la muerte de Jesús, ¿ok? Dios levantaría a un pueblo que no era su pueblo. Ese pueblo del cual Pablo está hablando aquí, el pueblo que se llama la iglesia del Señor, que es un pueblo conformado tanto de gentiles como de judíos. Estamos conformados por ambos pueblos, por los judíos y por los gentiles.
Ese pueblo se está formando y el paréntesis aún no se ha cerrado. La semana número 70 que falta por cumplirse y que tiene que ver exclusivamente con el pueblo de Jerusalén y con Israel, esa semana aún no ha tenido lugar, no se ha cumplido, falta por cumplirse, porque Dios tenía un misterio reservado y ese misterio estaba allí, pero hubo uno que por el Espíritu de Dios pudo verlo. Y hoy en día yo le doy gracias a Dios porque también lo pude ver con claridad y lo estoy enseñando a mis hermanos, lo estoy enseñando a la iglesia del Señor. Ese paréntesis, hermano, en cualquier momento se ha de cerrar. Ese paréntesis se ha de cerrar. ¿Y saben cuándo se va a cerrar ese paréntesis? Cuando el Señor diga, bueno, ya es tiempo de que ustedes vengan a las mansiones que yo fui a preparar. Sube acá, pueblo mío, como le dijo a Juan allá en Apocalipsis capítulo 4. Sube acá, pueblo mío, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y en al instante yo estaba en el Espíritu y estaba Juan allá en la presencia del Señor, viendo el altar de Dios y la adoración celestial, y viendo todas esas cosas, pero viendo también todos los juicios que venían para este mundo, para esta tierra. Amén. Y eso lo vio el apóstol Pablo. Y hoy mucha gente lo está viendo. Hay mucha gente a quien uno le explica esto y se lo explica y se lo explica y se lo explica y no lo terminan de entender. No hay en ellos espíritu de sabiduría y de revelación. No lo ven. Yo no sé cuántos lo entendieron con esta breve explicación que dimos al respecto. El paréntesis está abierto y eso era un misterio. Ahora, Pablo, ¿cómo supo acerca de ese misterio? Estudiando, y el espíritu de sabiduría y de revelación en él le hizo ver la verdad que estaba oculta, que nadie podía ver. Al final él la vio y empezó a declararlo, y Pedro dice, wow, que es tremendo, casi es difícil de entender lo que a Pablo se le ha revelado. Pedro mismo no lo había entendido. ¿Saben qué entendía la gente? ¿Qué creía la gente de Jesús? Que él iba a libertar a su pueblo Israel de la esclavitud de los romanos en quien estaban, levantando una guerra y levantando un movimiento, qué sé yo. Muchos creían que Jesús se iba a levantar como un guerrero, con un ejército, iban a enfrentar al pueblo romano y que iban a reconquistar otra vez su tierra de Israel. Pero no era eso. Jesús no venía a libertar a su pueblo de esa manera. Él vino a establecer o a implementar otro reino. Muchos no lo vieron. Estaban con Jesús y sin embargo no lo entendían. Ni Pedro, que estaba con Jesús, lo había entendido. Lo vino a entender después gracias a Pablo, que no era uno de los originales de los 12 apóstoles del Cordero, sino que fue llamado después como apóstol de Jesucristo, para la iglesia, para los gentiles. Amén. Y Pablo fue quien le reveló después a Pedro y a todos los demás. Tremendo esto, ¿verdad? Ok. Gloria al Señor. Sigamos adelante. Yo no quisiera detenerme porque hay tantas cosas hermosas que ver en este tema, en esta materia que estamos estudiando. Pero ya nos va a tocar que parar para darle lugar a algo que es muy importante también. ¿Ok? Sí les pido, hermanos, si usted no tiene las guías, cómprelas. Hágase de las guías. Cómprelas. Estudie, invierta en su ministerio, porque eso va a ser provecho para usted y para los que usted tiene que afectar. ¿Ok? Bien. Dice que el maestro es un ministerio no solamente que tiene la capacidad sobrenatural, porque Dios le da esta capacidad sobrenatural para ver cosas que mucha gente no puede ver en las Escrituras. Están allí, están aquí, ¿sí? Pero la gente no las ve, como este caso que acabamos de mencionar. La gente no las ve, están aquí, pero la gente no las ve. Dios entonces levanta este tipo de ministerio, ¿ok? Para que a ellos se les revele, para que se quite el velo, se pueda ver con claridad el asunto, lo que está allí, el misterio, pues, y enseñarlo después con sencillez al pueblo, de manera que el pueblo diga, Dios mío, ¿yo por qué no había visto eso si lo había leído tantas veces? ¿A usted no le ha pasado? Yo lo he leído tantas veces y no lo había visto. Y ahora viene este hombre y me lo explica así tan sencillamente y ya lo entendí.
Cuando estudiemos escatología, usted se va a gozar. En escatología usted se va a gozar. Cuando estudiemos los tiempos del fin. Ok. Bien, entonces el maestro es un ministerio que no solamente ve las profundidades de la palabra, las puede captar, puede ver aquellos misterios que para muchos son misterios, pero que ya están reveladas. Ya nosotros hemos leído allá en 1 Corintios, en el capítulo 2, que dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero nos las entregó a nosotros, nos las entregó. Amén. Es un hecho, están aquí. Ahora, nos tienen que ser reveladas a nosotros. Gracias a Dios por este ministerio que está fluyendo, que está siendo levantado en muchos lugares por el Señor para traer a las revelaciones a su pueblo, porque Dios quiere una iglesia gloriosa, grande, así como Él es grande, que Él quiere una iglesia grande también, poderosa, con poder, con autoridad, que tenga señorío. Él quiere que nosotros seamos eso. Y eso lo está logrando es a través de la revelación de su palabra que nos está siendo dada. Y Dios lo está haciendo a través de sus santos ministros. Como decía Pablo, yo que soy el más pequeño de los santos, el menos merecedor de estas cosas, a Dios le ha placido darme a mí este privilegio tan grande. Pues sí, a lo vil y a lo necio y a lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Amén. Gloria al nombre del Señor por eso. A lo vil y a lo necio y a lo menospreciado del mundo escogió Dios. Pablo fue el perseguidor de la iglesia, el que estuvo de acuerdo en que mataran a los cristianos. Esteban estaba de acuerdo, consentía en la muerte de los cristianos, los metía presos y todo eso. Yo soy el menos digno de recibir esta gloria de parte de Dios, pero a Dios le ha placido. A Dios le ha placido. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a concluir entonces con esto. Vamos a concluir con esto. El don de maestro, el ministerio de maestro, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en otras materias como la excelencia del ministerio, y en el estudio de los otros ministerios también estuvimos hablando acerca de esto. Pero el don del ministerio es una capacidad sobrenatural. Amén. Un pastor, como explicamos en la materia que es relacionada con el ministerio del pastor, un pastor, si no tiene, por causa del llamamiento, esa capacidad sobrenatural que Dios da para ser pastor, hermano, sería un fracaso como tal. Para un pastor ser un genuino y verdadero pastor en la iglesia del Señor, tiene que tener la capacidad sobrenatural que Dios da. O sea, el corazón de Dios tiene que ser el corazón de este hombre. Si no, no puede con esa carga. Por eso es que hay tantos pastores que cuando viene la primera prueba por allí salen corriendo esmachetados, como decimos aquí en Maracaibo. Salen esmachetados y dejan el pelero. Se pierden. Amén. El ministerio del maestro es una capacidad sobrenatural. Todos podemos enseñar, lo hemos dicho, todos podemos y debemos enseñar lo que hemos aprendido, todos. Pero eso no quiere decir que somos esa capacidad sobrenatural todos, sino que solamente aquellos que son llamados a esto, como los otros ministerios. Esa capacidad sobrenatural, como lo acabamos de ver aquí en el ejemplo de Pablo y en el ejemplo de otros más, en las Escrituras, por ejemplo, es algo que es posible solamente gracias a esa unción, a esa capacidad que Dios le ha dado al hombre. ¿Cómo fue que Pablo pudo ver ese misterio? Que aunque estaba escrito, que aunque había sido indagado por muchos en el pasado, nadie lo había podido entender, nadie lo había visto. Finalmente hubo uno que lo vio, Pablo. Y Pablo nos los enseñó. Y ahora nosotros todos lo sabemos gracias a Pablo. Las cosas que ojo no vio ni oído yo
ni que habían subido en corazón de hombre. Amén. Ahora ya nos han sido reveladas. ¿Y qué produce la revelación para nosotros? Gozo. Produce alegría. Produce seguridad. Produce muchas cosas relacionadas con esto. ¿Por qué? Porque ahora nosotros sabemos que nuestro Señor y Salvador en cualquier momento viene a buscar a un pueblo que, aunque no éramos pueblo, Él por su sacrificio lo hizo su pueblo. Somos el pueblo del Señor. Somos un pueblo especial. A mí me gusta mucho ese cántico. Si tuviera la pista la cantaba, pero somos el pueblo de Dios. No, pero ya no tenemos tiempo, hermano. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Amén. Hermanos, no somos cualquier cosa. Somos un pueblo llamado a ser grande, llamado a ser poderoso en el Señor. Amén. Le da un fuerte aplauso a Cristo. Gracias, Señor.